Oppenheimer. Oppenheimer después de la prueba. Oppenheimer cuando hay hamburguesas casi chancho perdido. ¿Cómo? No te cago. No. No, yo No pregunta. ¿Quién es? ¿Ah? Es tu punto, ¿pero qué me dices? ¿Sabes que no se acaba? Oye, te han dicho. Ay, no, él siguió. Él siguió. Te han dicho ahí. Déjame. Saca el mío. Saca el mío, yo lo voy a poner. Sácalo. Ah, mira. Ya se lo vale. Así que dale, ¿ya? Que no se puede gracias por su llama. Solo miras, te sientas, no puedes. Bueno, sí, se acabó. No, yo no grabo. Se me cruza. Este es lo último. ¿Venía a hacer puro teoría? Se ve bonito. Ah, en teoría, ¿quieres? Ah, ya, Ilumíname. Te canso. ¿Qué es eso? Felicidades de ese ajedrez que quiere que ponga.
¿Qué? ¿Qué es? Precio y dureza material. Coste maquinado. ¿Qué? Coménteme. Oh, el Team Fury. Me ha faltado respeto. Si eres guapo. Dijo que sí. Nada más. Tú estás celoso. Soy un Pokémon. Todos somos Pokémon. Todos somos Pokémon. Pokémon legendario. Hay Pokémon legendarios. Hay Pokémon que no sirven para nada. Yo también soy un Pokémon. Yo soy el Raichu. Yo soy el Raichu. Tú eres esto. Yo soy un Diglett y mi Crash es un Mewtwo. Mi Crash es un Mewtwo. ¿Qué hago? ¿Qué es Mewtwo? Mewtwo. ¿Cómo va a ser que es Mewtwo? ¿Eso te crees? ¿Cómo no va a ser que es Mewtwo? ¿Ah? Ah, mira, qué buen informe. Yo tengo acá una cuenta del año pasado. Pero uno hace para pagar. Y eso que no quería estudiar. Sensores me preocupan. Necesito un ¿Qué va a tomar eso? Es que por eso que voy a tomar teoría. Teoría de los sectos. Voy a ir más. Si ve un 11 y un 10, si al género se le derrite el corazón. Redobles ahora estoy más tranquilo porque sé que necesito un ¿Ah? 11. Redobles estoy más tranquilo porque sé que necesito un 11. Sí, me vale más tiempo, pero al final vale la pena porque tengo miedo de que en tercera fase tengamos una materia de 3 por 3. Bien, muchachos, a ver, vamos a exponer ya este tema, no es tan analítico como Yo lo supo a todos. temas vistos, ¿de acuerdo? En cuanto al modelamiento, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características de qué constan, ¿no? Los elementos del
del robot, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a encontrarnos, para pasar directamente al tema, ¿sí? Que son las transmisiones y los reductores, ¿correcto? Siempre vamos a encontrar, le hemos mencionado varias veces, ¿no? Que hay transmisiones y reductores como elementos del robot. ¿Para qué? ¿No? Para reducir el momento de inercia, por ejemplo, ¿ya? ¿Correcto? Sobre todo cuando los actuadores, ¿no? Se acercan, como dice ahí, a la base del robot. Adaptar velocidades y pares de los actuadores y tenemos diferentes formas de hacer las transmisiones, ¿no? Por ejemplo, en ese caso dice ahí conversión lineal a circular y viceversa, ¿ya? ¿Qué características son necesarias, no? Debe tener tamaño y peso reducido, dice mínimos juegos u holguras, gran rendimiento, capaz de soportar funcionamiento continuo a un par elevado, ¿correcto? Por ejemplo, para garantizar, ¿no?, el rendimiento, el robot tiene o utiliza lubricantes especiales, ¿ya? Trajeron el lubricante para hacer el mantenimiento y bueno, tenemos la curiosidad de preguntar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de lubricante es? Es un lubricante que obviamente no es el que se le echa a los... Claro, o sea, es mucho más, vamos a decir, fino, ¿no? En ese sentido. ¿Correcto? Entonces, ese es en ese caso, ¿no? Mínimos juegos o holguras, ¿ya? Esto debe ser tan preciso que no debe presentar ningún ruido ni nada especial, ¿sí? También refiriéndonos al robot industrial, por ejemplo, sucedió de que el segundo grado de libertad, no sé si se habrán fijado, tiene otro color ya que el original, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo que ser reemplazado, ¿ya? El sistema de la caja de engranes, ¿no?, de las transmisiones y las revoluciones tuvo que ser cambiada. ¿Por qué? Porque presentaba un sonido, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces el fabricante mandó a sus técnicos especialistas, desarmaron al robot y le cambiaron ese sistema. ¿Listo? Para solucionar el problema, solamente que quedaron en pintarlo y nunca lo pintaron, ¿no? Y quedó así como está. Si se fijan, van a notar lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces no debe tener eso, ¿no? Ni siquiera un mínimo ruido, eso es algo que se va, ¿sí? ¿No? Esos ruidos normalmente son generados por esas figuras, ¿no? ¿Ya? La precisión del robot es, en realidad no es precisión, ¿no? Sino de qué tema hablamos. A ver, ya han hecho morfología, voy a hacer algunas preguntas. ¿Volumen de control? Ah, no, ese es el volumen de trabajo, etcétera, ¿no? Pero respecto del robot, por ejemplo, una de las características que lo miden es, como les digo, nosotros desde nuestro ángulo, desde nuestra perspectiva, es precisión, ¿ya? Pero no es precisión, el robot no tiene precisión, tiene repetibilidad, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir repetibilidad? ¿No? Que el robot es capaz de ir al mismo lugar, ¿sí?, sin o con una desviación, en este caso mínima, ¿no? ¿Cuánto es esa desviación? En el caso del robot industrial es 0.01 milímetro de desviación, o sea, nada, ¿no? O sea, nada. ¿Sí? Si yo le pongo una ¿qué vamos a decir? Ya, para hacer una aguja de herramienta, pues esa aguja va a ir al mismo lugar. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias en el proceso, ¿no? 1 millón de veces, 2 millones de veces, 3 millones de veces. ¿Cuántas veces puede trabajar sobre el mismo punto el robot? ¿No? Y ahí viene esto, ¿ya? Capaz de soportar funcionamiento continuo, ¿sí? ¿Cómo trabaja un robot en ese sentido? También, una vez que se ha realizado la programación, eso no se hace en el próximo curso, se lo programa el robot para que haga un trabajo específico, ¿sí? Se desconecta la herramienta de programación, ¿sí?, y se lo deja funcionar, ¿sí? ¿Cuánto dura un ciclo de trabajo el robot? Depende, pues, ¿no? Sabemos, conocemos de algunos procesos que el robot está trabajando 6 meses, 7, 8 meses sin parar,
¿sí? Porque el proceso productivo es así, ¿no? El proceso productivo no para nunca, ¿no es cierto? Se produce y sigue trabajando. Y esa repetibilidad que mencionamos la sigue realizando sin ningún problema. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ahí entran a tallar otros temas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando necesito modificar el proceso productivo? Viene el tema de programación, ¿no? Si yo lo saco al robot de la línea para programar y modificar, entonces no pierde tiempo y ya es un tema de programación, ¿no? Se hace de diferentes maneras, se puede programar de forma offline, ¿no? Sin sacarlo fuera de línea al robot, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ahí esas cosas ya las veremos después. ¿Listo? Entonces, ahí tienen algunas características, ¿no? O la justificación y qué características deben tener las transmisiones, ¿ya? Veamos en ese sentido, ¿no? ¿Qué sistemas son los más usuales? Por ejemplo, el circular, lineal, circular, ¿no? Esto es en cuanto a cómo es la entrada y cómo es la salida del movimiento, ¿correcto? Entonces, dentro de lo que es circular, tenemos engranes, correas dentadas, cadenas, paralelogramas, cabos, ¿no? Circular lineal, tornillos sin fin, cremallera, lineal circular, paralelogramo articulado o cremallera. ¿Sí? El movimiento más complicado es este, ¿ya? ¿Sí? Tornillos sin fin, cremallera para los eslabones traslacionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen, o son lentos, ¿correcto? Son lentos. Los tornillos sin fin es una transmisión lenta, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, esa es su situación, ¿ya? Entonces, para los que están trabajando, sobre todo, por ejemplo, los robots de escala, entonces tienen que ver bien ese caso, ¿no? Cómo manejamos ese tercer grado de libertad, ¿no es cierto? Que es una traslación, ¿ya? ¿Correcto? Entonces ahí sí van a tener que usar algo similar a esto. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo? El piñón cremallera. También, ¿no? Pueden usar eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos? Pares altos, distancias grandes, ¿no? Inconvenientes, holgura, ruido, giro limitado, deformabilidad. ¿Sí? En cuanto a lo que son las cremalleras, los tornillos sin fin, rozamiento con poca holgura media dentro de las ventanas, ¿no? Ahí tienen un cuadro que permite observar algunas características de las transmisiones, ¿no? De las transmisiones. En este caso, para sus prototipos no va a haber transmisión, ¿no? Estamos acoplando directamente el eje del actuador a la articulación, ¿ya? A excepción de ¿Sí? En el SCARA sí va a haber una transmisión definitivamente, ¿no? Por eso es más complicado, como decir, ¿ya? En ese sentido ya vayan, ¿no? Viendo una probable solución a esa problemática que se pueda presentar. ¿Sí? Han diseñado con poleas y las poleas no han sido una buena salida, ¿correcto? por el tema de rapidez. Sí, más que nada por eso, y también el mismo posicionamiento, ¿no es cierto? Claro, con el ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ahí tienen algunas dificultades. ¿Qué más comentarles acerca de esto? Creo que nada más. ¿Ya? Ahora, se vaya viendo también, ¿correcto? El tema del control. Como hemos dicho, tiene que justificarse control en lazo cerrado, ¿ya? Entonces, el servomotor no tiene control en lazo cerrado, ¿no es cierto? Tiene una dinámica ya interna, ¿sí? Y que ese lazo ustedes no lo han hecho, ¿no es cierto? Simplemente le dan data y actúa, ¿ya? En este caso, la data tiene que ser leída y entonces es probable que en algunos casos en uno de los motores se pida reducciones, ¿ya? Reducciones, ¿listo? Entonces eso vaya viéndolo. Si hay motores que ya tienen su propio reductor y entonces y su propio sensor, ¿no? Entonces utilizamos ese motor de corriente continua. Claro, o sea, tiene una dinámica, ¿no? Los servos ya tienen una dinámica donde yo no puedo actuar nada, solamente ¿qué hago? Le doy un dato y
el motor se mueve, ¿no es cierto? A un determinado ángulo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? En este caso, la tarea de control implica hacer el lazo cerrado, construir el lazo cerrado. ¿Ya? Pues no podría hacerlo, pues porque ya tengo una dinámica en ese sentido. Reductores, ¿no? A ver, los reductores, en este caso, adaptación de velocidades, ¿no? En todos los robots va a encontrar esta relación de reducción bastante elevada, ¿ya? Bastante elevada. Y eso justifica el diseño del sistema de control también, ¿sí? Porque si hay una reducción elevada, podemos utilizar técnicas de control lineal, ¿correcto? Par de salida nominal alto, ¿no? Son compactos, ligeros, bajo momento de inercia, alto rendimiento, velocidad de entrada alta, ¿sí? Mayor a 3000 revoluciones por minuto, ¿no? Se les mencionó que los reductores en este caso trabajan a algo de 7000, ya, los grandes, los pequeños un poco menos, ¿sí? Como actuadores, ¿sí? Entonces, la reducción que debemos tener ahí es bastante elevada por eso. Y eso nos permite ganar bastante torque, ¿no es cierto? Bastante torque, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a el manejo de velocidades para los reductores. La precisión bajo fuego angular y alta rigidez torsional son algunas características que deben conservar los reductores en este caso. ¿Listo? Bien, los reductores específicos, tendencia a ejes coaxiales frente a los paralelos o perpendiculares, ¿no? Porque ocupan menor espacio, tienen un mejor rendimiento. Uno de los reductores más usuales es este Harmony Driver, ¿no? Ahí está la página de ese fabricante, o los Sigma, ¿ya? Vamos algo de ellos, ¿no? Entonces, este reductor, por ejemplo, se usa, miren, en equipos espaciales, dice, ¿no? Se usa para el rover lunar. Miren muy bien, ¿no? Este reductor, 10.000 revoluciones por minuto tiene. 186 vatios, ¿no? de potencia, ¿ya? 10.000 revoluciones. Sí, 10.000 revoluciones, ¿no? Y eso que estamos es el motor, ¿no? Claro, y eso que estamos hablando de un... La Robotic Drive. Eso no es una acumuladora. 81. La Harmonic Drive. Ajá. O sea, lo dividen entre 80. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Con esos... alguna información de su estructura, ¿no es cierto?, de este tipo de reductor, ¿correcto? Basado en lo que se denominan sistemas planetarios, ¿no? Más o menos es eso, ¿ya? Para su diseño. Algunas características, reducciones desde 78 a 330, dice buena relación par salida y proximidad. Bueno, alguna información del fabricante, ¿no? Para las características. El ciclo, por otra parte, tiene este esquema, ese dibujo esquemático, ¿sí? Algunos componentes, rodillos exteriores, el disco de curvas, etcétera, ¿no? Y algunas características en el ciclo, ahí está, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a los reductores, ¿no? Ahora, existen en realidad, como están viendo ahí, robots de accionamiento directo, ¿no? O denominados de ¿sí? Robots de accionamiento eléctrico sin reductores, ¿correcto? Entonces, esto es parecido a ¿qué? A los prototipos que están haciendo, ¿no? El eje está apuntado directamente al actuador, ¿ya? Las ventajas, ¿no? Obviamente va a disminuir presión, elasticidad, speed, el posicionamiento va a ser más rápido, mayor contravolabilidad, ya no vas a tener que tener en cuenta toda la dinámica de la reducción, ¿cierto? Del sistema de engranaje o de la transmisión también en este caso, ¿no? Simplificación del sistema mecánico, por eso, ¿eh? Desventajas, necesidad de motores especiales, ¿no? Par elevado a bajas revoluciones con alta rigidez. Por eso existen los servos, ¿no es cierto? ¿Ya? Reducción de la resolución del
codificador de posición, las perturbaciones inciden directamente sobre el par del motor, dice, si percibidas por el cuadrado de la reducción, ¿no? Esto se utiliza típicamente en robots de escala, ¿correcto? Y ahí está justamente el robot de escala, ¿no? Entonces, como pueden ver, el robot de escala tiene un tratamiento especial, ¿no? Vamos a decir. Este robot es bastante usual porque es el que, por ejemplo, ¿no? Se usa en ¿qué? Tareas de, que se denominan pick and place, ¿ya? ¿Sí? Correcto, trasladar en entornos pequeños elementos o hacer tareas en entornos pequeños, ¿no? Por ejemplo, estos robots ¿de qué están encargados? En las máquinas que se ensamblan mainboards, la computadora, ¿qué se necesita? Hacer perforaciones. Entonces estos robots se encargan de eso. Sí, otro robot se encarga de colocar los elementos, otro robot se encarga de soldar. Entonces las mainboards van saliendo en una cadena. ¿Perdón? ¿Embotellado también de las botellas? Sí, podría ser. ¿Qué tanta fuerza tiene estos robots? O sea, no se necesita mucho torque para hacer, por ejemplo, las perforaciones en una placa, ¿no es cierto? Sí. Además, eso no depende estrictamente del robot, porque De la no se herramienta de funciona, trabajo. sino depende de la herramienta del robot. ¿Correcto? Ya. No es el robot el que hace la presión para... No, son los auxilios de herramientas. Exacto. El robot joven es movimiento, ¿ya? Movimiento en su punto de trabajo. Eso es el robot. La tarea que haga con ese movimiento no depende básicamente del robot, sino de la herramienta que está o que necesita de ese movimiento. ¿Correcto? Entonces eso es lo que pasa, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tienen este tipo de robots de accionamiento directo. A ver, en cuanto a los actuadores, también es otro tema, ¿no? O sea, cada parte del robot es todo un tema, ¿ya? De análisis y de estudio, ¿no es cierto? Y por eso hay especialistas también en los diferentes temas, ¿ya? Tipos empleados en robótica, normalmente neumáticos, hidráulicos y eléctricos, ¿no? Correcto, características, dependiendo de lo que queramos hacer con el robot, ¿no? Potencia, controlabilidad y buena respuesta dinámica, peso, volumen, presión, velocidad, mantenimiento, costo, todos estos temas hay que tenerlos en cuenta al elegir un actuador, ¿no? En la actualidad dicen los robots comercializados usan mayoritariamente el accionamiento eléctrico, ¿ya? Normalmente, entonces, ¿qué quiere decir? Todas las herramientas son de tipo eléctrico, ¿ya? Tipo eléctrico. Pero hay sitios donde se necesita mayor, sobre todo potencia, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, entonces ahí trabajamos con este tipo de actuadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los actuadores neumáticos, los más usuales son las ventosas. ¿Qué creerán, no? O sea, creando el vacío podemos manipular grandes masas, ¿ya? No necesitamos una pinza, pues, ¿no? O sea, imagínense una masa grande que hay que manipularla de bastante peso, entonces tendríamos que tener una garra que sea bastante amplia y eso no es viable mecánicamente, ¿correcto? Entonces, ¿cómo la manipulamos o cómo la transportamos? A través de succión. ¿Y quién crea la succión que se genera por el vacío que con el que trabajan estos puede transportar ese tipo de pesos, masas? ¿Sí? ¿Dónde se utilizan esas herramientas? Por ejemplo, en ensamblaje de automóviles, industria automotriz, ¿no? Ensamblaje de automóviles, carrocerías, todo eso es movido por ese tipo de herramientas de succión. Para eso necesitamos aire, ¿no? Ya. Mayor potencia, se puede, se puede decir que trabajamos con robots en donde tienen ese principio, obviamente. No los podemos considerar como robots, correcto, pero tienen ese principio, ¿no? Un robot cartesiano. Por ejemplo, los portales, las grúas que descargan los containers, ¿ya? Correcto. Entonces, esos containers, ¿cuánto pueden llegar a pesar? Pues, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a mover con electricidad, ¿ya? Entonces, ahí necesitamos otro tipo de
energía. Sí, así es. Y entonces eso maneja ese tipo de energía. ¿Listo? Entonces, ¿y por qué lo consideramos a un robot? Porque es un robot cartesiano, un portal de esos, ¿no? Que maneja ese tipo de masas. Es un robot que se movería en 3 ejes, ¿no es cierto? Los movimientos son totalmente lineales, ¿ya? Listo, o de traslación. Bueno, ahí tienen también acerca de los actuadores algunas características marcadas, ¿sí? Y esta tabla una comparación, ¿no? En cuanto a la energía, en cuanto a las opciones, en cuanto a las ventajas, en cuanto a las desventajas, ¿no? En cuanto a la energía, ¿no? De acuerdo pues a lo que son, ¿no? Aire para los neumáticos, aceite para los hidráulicos, para los eléctricos, la corriente eléctrica, ¿no? Neumáticos, opciones, cilindros, motores de paletas, motores de pistón. En los hidráulicos, parecido, ¿no es cierto? Cilindros, motores de paletas, motores de pistón especiales. Y en los eléctricos, la corriente continua, corriente alterna o los motores paso a paso, dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Sí? Los más, en cuanto a ventajas, los neumáticos baratos, rápidos, sencillos, robustos, los hidráulicos rápidos, alta relación de potencia-peso, autolubricantes, alta capacidad de carga, etc., ¿no? En cuanto a los eléctricos, precisos, fiables, fácil control, sencilla instalación, silenciosos. ¿Listo? Y las desventajas, ¿no? Bueno, va más que nada por el lado de la potencia. Los eléctricos son los menos, ¿no? Tienen una potencia limitada. Los neumáticos, en cuanto a sus desventajas, dificultad de control continuo, instalación especial para lo que son la compresión, filtros, etc., ¿no? Son muy ruidosos, difícil mantenimiento para los hidráulicos. ¿Listo? Ahí tienen una comparación, ¿no? De algunas características de los actuadores. ¿Sí? Bueno, en cuanto a lo que es el funcionamiento del motor de corriente continua, que es uno de los más usuales, ¿correcto? Por ejemplo, habrán visto, ¿no? De repente algunos videos, los robots están siendo usados bastante en lo que es el diseño 3D, ¿no? Y están dándoles tareas de tallado, por ejemplo, de piezas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene como herramienta, no? La herramienta tiene un motor de corriente, ¿correcto? Puede ser continua, puede ser alterno también, por cierto, que gira a una alta velocidad, que se le denomina auxilio, ¿no? Y al auxilio ese se le instala una broca, ¿sí? Una broca. Y la broca es la que se encarga de hacer el tallado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora, si queremos tallar, por ejemplo, un rostro, ¿cuántas trayectorias tendríamos que trazar? No, eso no se puede programar así nomás, ¿ya? Entonces se programa a través de software, por ejemplo. Y una vez que tenemos el software procesado, se le da al robot para que siga las trayectorias. ¿Sí? El robot no conoce lo que está haciendo, ¿no? Simplemente va a realizar los movimientos que se le indica a través de este software de diseño, ¿ya? Las herramientas que se utilizan ahí son de este tipo, ¿no es cierto? Giran a una velocidad determinada, tienen una potencia determinada. Esto lo conocen ustedes de máquinas eléctricas, ¿no? Cómo funcionan los motores. A diferencia de los servomotores, ¿no? Se sustituye en principio nada más, ¿no es cierto? El concepto, se sustituye el rotor bobinado por uno serigrafiado, ¿no? De baja inercia, el campo inductor se genera mediante imanes permanentes, lo que le da estabilidad, ¿no? Básicamente la diferencia entre lo que es un motor de corriente continua y un servomotor, ¿ya? Tanto para las herramientas como para los propios actuadores, por si acaso. Los problemas de accionamientos por corriente continua, ¿no? La corriente por el rotor significa dificultad de disipación térmica, hay una limitación de potencia, se generan chispas definitivamente, riesgos de explosiones, calentamientos a bajas velocidades, comparando, desgaste de escobillas, ¿no? Dificultades de fabricación, ¿ya? Algunas características. Sin embargo, para prototipado se puede usar pues sin ningún problema, ¿no?
Ya estas, vamos a decir, problemáticas son a nivel industrial, ¿no? La diferencia entre lo que es un motor de corriente continua con escobillas y uno sin escobillas, ¿no es cierto? Entonces, como se dijo, estas son características de máquinas eléctricas. Ustedes pueden revisar ahí qué es lo que convendría, ¿no? En todo caso, como un actuador o como un actuador de la herramienta, básicamente, ¿ya? Algunas ventajas de los motores sin escobillas: menor mantenimiento, menor momento de inercia, alto par, mejor rendimiento, mejor disipación térmica, mejor relación potencia, no hay riesgo de explosión y hay mejor. Los motores paso a paso, ¿correcto? Motores paso a paso, ¿no? Tienen esa estructura de imanes permanentes. En este caso, ¿no? Se disponen el funcionamiento de esto, ya lo conocen ustedes, ¿no? Se dispone de varias bobinas, ¿no? Que se polarizan y eso permite el movimiento de este rotor, ¿cierto? Según la polarización de las bobinas que generan el campo magnético, lo pueden hacer girar en un sentido o en otro, según se vayan polarizando o conmutando las bobinas en cuanto a la energía, ¿cierto? ¿Sí? Y por eso acá es que se utilizan señales digitales, ¿no? Para activar o desactivar. Las señales digitales pueden ser generadas por un computador, por un microcontrolador, etcétera, ¿ya? Entonces se adaptan y entran acá a las bobinas, y entonces lo que se mandan acá son secuencias, ¿no? Eso ya se sabe, ¿correcto? ¿Listo? Y se pueden usar también, sí se usan, ¿no? Bastante en cuanto a los accionamientos de los motores, de los robots, ¿ya? Una impresora 3D es un robot, sí, ¿cierto? Que tiene como actuadores, motores de paso. ¿Sí? Lo que tiene ahí son motores de paso. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de los motores de paso? Que utilizamos secuencias, eso es, ¿no es cierto? ¿Sí? Secuencias para moverlo de un punto a otro, ¿no? Para hacer que esto gire en un sentido o en otro, un número de grados determinado, ¿no es cierto? Y entonces, estamos haciendo control ahí. En sentido, control en cierto sentido. Pero faltaría una retroalimentación para hacer un control y ahí sería un encoder. Y se puede realimentar. O un encoder. Y hacer un sistema. Hay como tipo módulos, sheets para hacer, serían. Tendría que ser una adaptación, ¿no? Para poder medir en cuánto está el eje, ¿no? Lo que se tiene que medir es el eje, ¿cierto? Pero eso lo hace un encoder absoluto. Porque el encoder absoluto te marca la posición. No. Entonces la característica de estos motores es que no necesitan. Por los pasos, ¿verdad? O sea, secuencias o no las secuencias, pero no se utiliza un sistema de medición. Se sostiene con los pasos. ¿Correcto? Eso es lo que pasa en este caso. Ahora, en cuanto a los sensores, el robot en realidad no tiene, como hemos dicho, una sensórica externa, ¿ya? Externa. O sea, eso o sea, el robot no se puede ubicar en su entorno externo, ¿sí? O sea, fácilmente puede colisionar con cualquier... Sí. No tiene como tipo sensor de proximidad que le diga. Exacto, o sea, ya. ¿Y por qué se habla de sensores en robótica? Porque hay sí una sensórica interna, ¿no es cierto? Una sensórica interna. Bueno, este es en realidad un resumen de todos los tipos de sensores, ¿no? De presencia, de exposición, de velocidad, ¿correcto? Ya, simplemente es información. No quiere decir que el robot tenga todo eso que está ahí, ¿ya? Este, por ejemplo, es uno de los sensores más usuales, ¿no? El encoder incremental, para medir la posición del eje, ¿sí?
para medir la posición del eje. En todo el caso, no, como se está desarrollando un prototipo, este eje es el que se debe medir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo medimos? A través de este... Puede ser distintos encoder. Puede ser distintos encoder, tipo magnético, Sí, óptico. sí. Normalmente podría usarse este sistema. ¿Quién lo usa? ¿Dónde lo ven normalmente? ¿No? Este sistema lo usan Encoder óptico. No, pero este mecanismo, no vamos a decir así, para sacar el encoder, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Correcto. Entonces, ese sistema es lo que utilizaban los mouse a los antiguos, ¿no es cierto? Para desplazar la rueda. Que había, y en base a cómo se movía esa rueda, el mouse sabía, o se sabía en qué posición estaba el mouse. ¿Correcto? Entonces, de ahí, ¿no? Se puede adaptar. Son algunas ideas, ¿no? Bien, se lo conoce. Y el encoder, en cuanto a su detección de giro, bueno, hay un diagrama bastante sencillo de cómo podemos detectar la dirección o el sentido de giro del encoder, ¿no? A través de este bies estable. Lo que va a hacer es cambiar de estado dependiendo de, ¿no?, cómo es la secuencia de... ¿Correcto? Listo. Este es para los encoders. El encoder absoluto, ¿no?, que es un disco rotativo con ya series predefinidas, concéntricas, ¿no?, como se puede ver acá en la figura, interceptan el paso de la luz, dice, ¿no es cierto? Queda un valor binario asociado a la posición. El valor binario puede estar expresado en códigos binarios simples, ¿no?, natural o código Gray, según sea, ¿ya? Preferiblemente el Gray. ¿Por qué este código es preferible a este? Porque no me genera tantos errores, ¿ya? Correcto, esa es una característica del código Gray, ¿ya? La resolución depende del número de bandas, dice, ¿no? Por ejemplo, de 12 a 16 bits. Con 12 a 16 bits puedo generar esta cantidad de bandas, lo que equivaldría a una, vamos a decir, precisión de 0.00054 grados. ¿Ven? Entonces, dependiendo del número de bits con el que trabaje, ¿no?, entonces puedo tener movimientos bastante mayor presión, ¿no? O sea, mayor cantidad de datos de ubicación, ¿ya? Básicamente eso. ¿Qué más? A ver, por acá. El resolver, ¿no? Otro tipo de sensor, dos bobinados móviles para el ángulo a medir, situados en planos perpendiculares, se citan con una corriente similar, normalmente 400 Hz, dice, ¿no? Y eso lo que permite, ¿no?, este resolver, que está acá en un esquema bastante simple, por cierto, correcto, identificar, ¿no?, o sea, cuánto es el ángulo de giro que ha tenido en base, ¿no?, en base a esos combinados estáticos situados a su izquierda, ¿ya? Entonces, al excitar las bobinas, ¿no?, con una tensión senoidal en el estator, se induce 1, se induce 2, y con una simple diferencia se saca el valor del ángulo. ¿Listo? Eso es lo que hace este resolver. Los síncros es un transformador con un devanado rotativo, primario en rotor, secundario en estator, bifásico o monofásico según sea. Al aplicar, dice, una tensión senoidal al primario, en el secundario aparecen esas tres tensiones. Las tres bases permiten diferenciar, ¿no?, en los ángulos, ¿correcto? Y ya con eso tengo una medida del ángulo. Ahora, en cuanto a los sensores externos, o otros sensores internos, perdón, de ROD, en cuanto a su velocidad, campo generatriz, fuerza, cargas o piso eléctrico, según sea, ¿ya? En realidad, como les digo, no hay una sensórica
general para los robots, no todos los que estamos viendo son empleados, ¿ya? Es más, ¿no? O sea, en realidad el robot, por ejemplo, lo que tiene son fines de carrera, algo bastante sencillo, ¿sí? Dentro de lo que son las transmisiones, por ejemplo, ¿ya? Para detectar los fines o los inicios de la transmisión. Y en la última parte están los elementos terminales. Esto se refiere a a las herramientas, ¿no? El efector final, ¿ya? Herramientas en todo caso, como dice acá, son independientes del robot, ¿ya? Son independientes del robot, ¿no? Entonces ahí tienen algunos ejemplos de lo que son, en este caso, elementos de sujeción, ¿no? Lo clásico, las pinzas de presión, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hay otros, ¿no? Pinza de enganche, entonces vacío que se ha conectado, electroimanes, ¿eh? ¿Sí? Para transportar grandes cargas, ¿ya? Correcto. Entonces estas piezas para hacer manipulaciones sencillas, tareas, como se ha mencionado, de paletización, correcto. Y esto para hacer lo mismo, pero ya con piezas más grandes, ¿sí? Ahí tiene el tipo de uso más o menos de cada uno de esos elementos. Ahí tienen algunos ejemplos de pinzas, ¿no? De 2 dedos, de 3 dedos. Estos son educacionales, ¿no? De festa. Las ventosas de vacío también del mismo fabricante, también educacionales, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso de herramientas terminales, para lo que son pinzas de soldado, puntos, ¿no? Sopletes de doradar, cucharón para torneador, presas, ligas, pistola de pintura, cañón láser, cañón de alta presión. O sea, lo que le da la característica al robot es la herramienta que yo le coloque, ¿sí? Al final, ¿ya? Entonces, al comienzo del curso lo dijimos, lo volvemos a repetir en este momento. Sería bueno que ustedes de repente para un proyecto, puede ser de tesis, inclusive, diseñen una herramienta, ¿no es cierto? Ahora que tenemos la facilidad de el prototipado por impresión 3D, fácilmente podemos diseñar una herramienta y la ingeniería de control para la comunicación con el robot, la coordinación de la tarea, quién acciona. La herramienta puede estar accionada con otro controlador, que podría ser, por ejemplo, un PLC, que entre en comunicación con el robot a través de un protocolo industrial y se coordina la tarea. ¿Ves? Entonces, el robot llega a una posición y en esa posición necesitamos un movimiento específico de la herramienta, ¿no? El PLC actúa sobre la herramienta, se hace la tarea y luego el robot sigue haciendo el movimiento y se va realizando. Eso es lo que se hace básicamente, ¿sí? Eso es lo que se hace básicamente, ¿eh? Entonces, eso justifica ya una tarea de ingeniería mecatrónica para una tesis, por ejemplo. Claro que sí. Primero están haciendo el diseño, segundo están haciendo control, tercero están utilizando comunicación industrial, protocolos. Implica todo, como pueden ver, ¿no? Un trabajo de esa índole, ¿ya? Entonces, podríamos salir al mundo industrial y ver, ¿no? Qué problemática hay, ¿no? Con cierta tarea, ¿no? Y se podría robotizar, ¿ya? Entonces, el robot de por sí es una herramienta obviamente bastante versátil, pero lo que le da su plus, su valor agregado es lo que va a hacer el robot. Ahora, hay herramientas de todo tipo, se busca y se encuentra, ¿correcto? Pero les mencioné también, ¿no? Que en este caso, comprar una herramienta de ese tipo puede tener precios que superan lo que cuesta el robot. Sí. O sea, si el robot cuesta como 1, la herramienta puede costar como 5, como 8, como 10.
¿Por qué? Porque es algo súper especial. Es para. O sea, ya es para la producción. Muy específico. Exacto. ¿Quieres producir, no? Sí, haces. ¿No? Entonces, esa herramienta te puede hacer producir. ¿Esta versión de herramientas intercambiables para robot? ¿O es una herramienta y ya pues robot y no puedo comprar otra herramienta para Claro, me retiras la herramienta y le adaptas otro. Correcto. Es más, en procesos online, el robot cambia de herramienta. O sea, ahí están las herramientas, ¿no? El robot terminó de hacer una tarea, viene, cambia a otra herramienta, continúa con la tarea, vuelve a regresar al sitio donde está la herramienta, cambia la herramienta y sigue el proceso. El mismo robot, ¿no? Entonces, todo eso hay, ¿ya? Entonces, todo es todo un mundo especial, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la idea es, ¿no? Ustedes en este caso ya a punto de insertarse a un mundo laboral, o sea, observen, ¿no? Cómo podemos robotizar. Esa es la tendencia. ¿Correcto? Esa es la tendencia. O sea, robotizar la industria, ¿no? Cosas que se hacen manualmente, bueno, pues que lo haga un robot. ¿No? Es que le hagan, obviamente la inversión es fuerte en el inicio, ¿no? Pero a la larga, o sea, lo que va a producirse, ¿no? Ya va a ser pura ganancia, ¿no? Desde el punto de vista productivo, económico, etc. ¿Ya? Listo. Pinzas de soldadura, bueno, ahí tienen algunas, ¿no? Herramientas. Esto es lo que lo hace especial al robot, ¿no? Por ejemplo, soldadura por puntos, para realizar soldadura por puntos, y ahí está el robot, ¿no? Con esa herramienta, ¿ven? Por ejemplo, en este caso el ABB, ¿no? Como pueden ver, es una herramienta bastante pesada, ¿no? Entonces el robot tiene que tener ese plus, ¿no? Ese plus. Una de las características que se debe tener en cuenta el robot, quizás una de las principales es su capacidad de carga en su extremo. ¿Ya? Esa es una de las características, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero soportar esta herramienta con un robot que cargue solamente 6 kilos, por ejemplo. El robot que tenemos acá solamente es un robot industrial, sí, pero de 6 kilos. Entonces no lo va a cargar nunca, ¿no? ¿Correcto? Sí, entonces eso es ven lo que pasa. ¿Ya? Este es otro tipo, ¿no? Por antorchas de soldadura. Este es lo que tenemos, por ejemplo. Ya. Esta máquina, ¿no? Este es un sistema de alimentación de hilo y antorcha de soldadura. ¿Ya? El tipo de soldadura ya que se haga puede ser, por ejemplo, hace soldadura MIG-MAC, ¿no? Bajo ese sistema funciona. ¿Correcto? Ahora, el robot, vuelvo a insistir, se mueve, nada más, o sea, controla el movimiento de este punto, ¿no? ¿Quién suelda? Esta máquina, ¿no? Que tiene su controlador especial. ¿Ya? Y está comunicado con el controlador robot para hacer la coordinación de movimiento. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa, ¿ya? Los procesos ya los conocemos bastante bien, se ha trabajado con ellos, ¿no? Ahora, pistolas de pintura también, ¿no? Quiero un robot que pinte. Ahí está, ¿ya? Este robot que tenemos puede pintar porque eso no, se ve que no pesa nada, ¿no es cierto? Sí, simplemente es una pistola de soldado. No puede. ¿Por qué? Porque su estructura mecánica no está hecha para eso. ¿Ya? La pintura difumina, ¿no? Bastante, ¿sí? Y se mete por cualquier lugar. Eso va a empezar a endurecerse y va a dificultar el movimiento. Y entonces los robots que pintan están hechos de otra forma. Probablemente con algunos empaques especiales, ¿no? Y alguna protección especial. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Eso es, ven, eso es, ¿ya? Que lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta información acerca de esto, ¿para qué? Para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Bueno, entonces usted me mecatrónica, así, ya, queremos comprar un robot, ¿cuál recomiendas? Depende de Entonces, no, yo trabajé con el Puka KR6, ese está bien. No, Craso error, ¿no? Craso error, ya se compra de acuerdo a la necesidad, el área que vaya a ser, el área de trabajo, entonces, por el peso que va a cargar. correcto, así es, lo que va a hacer, ¿no? El precio. Lo que hace. Obviamente el precio, ¿no? ¿Listo? Ahí tienen este robot de pintura, ¿no? Por ejemplo, ahí está, no está clasificado, ¿no? El IRB 580 de específico para pintura. ¿Ya?